¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Futureamos. Nos da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy a este capítulo más de nuestro podcast en donde estamos concentrados en descubrir cuáles son estas tendencias que marcan el desarrollo de los negocios, la sociedad y por supuesto del medio ambiente. Mi nombre es Diana Daniels, soy una empresaria de origen mexicano que hoy los saludo desde Barcelona. Participo en los sectores vinculados con las telecomunicaciones, inclusión digital y laboral y me da mucho gusto darles la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar sobre el futuro de la distribución del ingreso aquí en todo el mundo, sobre esto que está pasando con la concentración de la riqueza después de la crisis del 2020 a consecuencia de la pandemia del COVID. Y para ello me da pues mucho más gusto aún recibir y saludar a mi amiga y gran periodista Claudia Villegas. Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida Diana? Aquí lista para futurear. Feliz de saludarte a ti y a toda la audiencia de nuestro podcast del futuro. Futureamos. Y bueno, amigos, yo soy Claudia Villegas, amigas. Soy periodista y emprendedora desde la Ciudad de México en el sector de medios de comunicación y vinculación social. Y espero que se encuentren muy bien. Por mi parte, pues como les decía, más que lista y muy entusiasmada, querida Diana, de volver a saludar a nuestros amigos y amigas. Y como bien dices, hoy vamos a analizar juntos, un tema que está cambiando muchos esquemas. La distribución de la riqueza en un mundo cada vez más desigual, en donde movimientos en Europa, donde estás tú, como el Tax Me Now, buscan desde hace varias décadas que las grandes fortunas en ese y otros países puedan ser mejor aprovechadas para la colectividad, hacer la diferencia. Y es que, como bien dices, durante la pandemia, la riqueza siguió el camino de la concentración, lamentablemente, para el desarrollo de las economías. El auge de los ultramillonarios y la hiperconcentración del ingreso, como describe a este fenómeno el economista francés Thomas Piketty. Y para hablar sobre este tema, invitamos a un mexicano que se ha dedicado a analizarlo, al doctor en economía Adrián Escamilla. Él es secretario académico del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, querida Diana, de la gloriosa UNAM, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Te cuento, Diana, que el doctor Adrián Escamilla participa en el proyecto de investigación Democracia, Concentración del Ingreso y Desigualdad Extrema, desafíos y alternativas para la implementación del impuesto a la riqueza en México. Bienvenido, doctor Adrián, y muchas gracias por estar aquí con la audiencia de Futuriamos, con Diana y conmigo. Y adelante. No, muchas gracias por la invitación, Diana, Claudia, a sus órdenes aquí. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Ay, Adrián, pues muchas gracias por estar con nosotras. Es un placer saludarte y recibirte aquí en este espacio. Oye, ya estamos en 2024 y ustedes, mis amigos economistas, siguen hablando de la pandemia del 2020. Y cómo no, pues todo lo que ha causado no es para menos. Entre ellos, pues está el efecto de esta disparidad entre los habitantes de nuestro mundo, los más ricos con algunos sectores que experimentaron un crecimiento significativo en sus actos, en sus fortunas, en todos sus activos, aunque este fenómeno tengo que decir que no es exclusivo de México, pasó en todos Mm, lados. Y es que, ¿por qué siguieron más ricos los más ricos? Bueno, ya sabemos que el impulso de la digitalización en los negocios, el aumento de la demanda en ciertos sectores, las políticas de este estímulo económico que beneficiaron a los mercados financieros, pues es uno de los factores. Pero en una de tus investigaciones, Adrián, tú mencionas que de acuerdo con los datos de la revista Forbes del 2021, tras la pandemia, la cúspide de los 36 billionaires en México, pues vio crecer este ingreso aproximadamente un 20% que crecieron sus fortunas. Y esto pues contrasta brutalmente con los 9 millones de mexicanos que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pues van potencialmente a caer en ese abismo de la pobreza, pues a causa de esta situación. ¿Qué va a pasar en los ingresos en este 2024, Adrián? ¿Van a seguir cayendo? ¿Qué nos va a pasar? Bueno, muy importante lo que señalas, Diana. Hay un elemento que es necesario aquí poner sobre la mesa, y es que la estructura empresarial, la estructura productiva en México,
como muy probablemente en muchas partes del mundo, es altamente concentrada. Es decir, que son unos pequeños grupos de grandes empresas las que pues producen, digamos, tienen una mayor porción del mercado, son las que controlan sus respectivos mercados. Esto es un proceso histórico, no ha surgido de la noche a la mañana, sino que ha venido acumulándose década tras década. Y por el contrario, hay una masa de pequeñas y medianas empresas que poseen una menor porción de la mayoría de los mercados. Es decir, en México no hay una estructura competitiva como tal. Lo que existe es una estructura oligopólica en Mm, muchos sectores de la economía. Entonces, la pandemia, justo a quienes más les pegó fue a los pequeños y medianos empresarios, porque estos tienen, digamos, redes financieras más débiles, tienen menos fondo de inversión acumulado y listo para este tipo de cosas que se suscitan, viven al día, básicamente. Entonces, la pandemia, todo lo que generó la desconexión en los mercados, el menor flujo de importaciones y de exportaciones, bueno, todo esto que sabemos les afectó mucho a ellos y tenían menos resiliencia para enfrentar estos problemas. Todo lo contrario con los grandes empresarios que tienen toda una red financiera, tienen toda una red de contactos y que les facilitan la importación, la exportación. Incluso tienen un poder de negociación mucho mayor sobre los trabajadores, a quienes les pueden imponer cargas laborales más altas o procesos de precarización a cambio de conservarles el empleo, cosa que las pequeñas y medianas empresas no pueden, no tienen. En su mayoría ellas tuvieron que despedir a la gente, tuvieron que cesar sus actividades porque no tenían tampoco ese poder de negociación con la base laboral. En ese sentido, es que cuando viene, digamos, ya el proceso paulatino de recuperación pospandemia, por ahí del 2021, 2022, amanecemos con las estadísticas de que estos mercados que ya de por sí eran monopólicos u oligopólicos, pues amanecieron todavía más concentrados, porque en el proceso un montón de pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar, tuvieron que posponer sus actividades, y quien se adueñó de esas cuotas del mercado, pues fueron las grandes empresas, las que tenían las posibilidades de hacerlo. Y esa es una de las razones, no la única, pero sí es una de las principales razones que explican por qué, como estaba señalando hace un momento, un proceso tan fuerte como la pandemia no afectó por igual a todos, sino que hubo quienes incluso se vieron beneficiados en este contexto en términos de que acumularon más ganancias, acumularon más riquezas, y hubo una gran mayoría de personas y de empresas, pequeñas y medianas empresas, que se vieron sumamente afectadas. Entonces, aquí nada más quisiera yo agregar en este punto que cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de tributación, nos ponemos, digamos, usando una metáfora futbolera, nos ponemos justo a media cancha, a una buena altura, para ver cómo es que se juega el partido económico, cómo es que están configuradas las relaciones económicas, las relaciones de los empresarios con el Estado, y creo que al mismo tiempo la pandemia reveló que la economía que se había venido configurando en los últimos 40 años, impulsada por las políticas neoliberales, pues nos puso en una situación muy vulnerable. La pandemia mostró esto, que el modelo sirve para unos cuantos, el modelo de crecimiento sirve para empoderar grandes corporaciones, pero desafortunadamente es injusto con las mayorías. Y de ahí viene la reflexión que mencionaban hace un momento, ¿no? De la desigualdad. La desigualdad es ante todo un fenómeno político. A eso hay que dejarlo muy claro, porque se tiende a pensar que la desigualdad es una especie como de premio a los que se esfuerzan y castigo a los que no se esfuerzan. Es una concepción muy generalizada en México y probablemente en otras partes del mundo, pero bueno, esta perspectiva desde la cual estamos observando los fenómenos, lo primero que nos enseñan es que es eminentemente político el asunto y hay que pensarlo en esas claves. Adrián, Eh, perdóname que te trate de retomar un poco a la pregunta que te hacía y es, ¿qué va a pasar en este 24?
nos has pintado el panorama perfecto de lo que ocurrió del 2020 para acá, ¿no? Post pandemia. Y si veo y datos que compartieron el equipo de Futuriamos con nosotras sobre la recuperación de este ingreso, pues obviamente el bracket que está más abajo se recuperó casi nada, mientras que el bracket que están más arriba, ahí medio, ¿no? Entonces, yo creo que me encantaría un poco tratar de entender de tu perspectiva este año 2024, dada que hay una política económica diferente ya en México, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Sigue igual? ¿Estamos igual que hace 4 años? Bueno, buena pregunta. Pues ha venido, en México está ocurriendo un proceso muy interesante eh, bueno, perdón que me retrotraiga un momento, pero es para contestar la pregunta. Desde hace décadas, Eres muy buen economista, lo que nos pasa. sí. Bueno, luego a los economistas no se nos dan muy bien los pronósticos, por eso nos cuidamos mucho. Pero bueno, así en pocas palabras, ¿qué va a pasar qué espero que va a pasar en 2024? Yo creo que este proceso que se ha llamado de transformación del régimen político y económico en México, que se ha dado a llamar así, yo creo que este es un año en el que eh, hay muchas expectativas sobre él. Yo creo, más bien, yo deseo que esas expectativas se cumplan. Concretamente, tomar conciencia de la necesidad de una reforma fiscal integral. En estos años ha ocurrido un drástico proceso de racionalización del gasto, de eficientización de las finanzas públicas, como nunca. Es increíble lo que se ha podido hacer en estos años en el tema tributario, en el tema del gasto, pero al mismo tiempo ha reflejado que es insuficiente para las grandes necesidades acumuladas en este país. Este año esperamos que haya una mayor conciencia de esa necesidad de una reforma integral, de que no alcanza, no es suficiente con lo que se ha hecho hasta ahora, que más bien lo que se ha hecho ha develado una gran necesidad que es importante cubrir. Y en este año espero que se tome conciencia de eso y que se den pasos firmes en ello. Concretamente, bueno, hay que grabar más a la riqueza. Hay que grabar a los bancos. Los bancos son los que más están ganando en este país y yo creo que en todo el mundo. Hay que mm, revisar la estructura del impuesto sobre la renta y hacer ajustes a la alza a los estratos que más ganan. Este es un año en el que es, es importante avanzar en ello, que la gente entienda la gravedad de la situación que vivimos y la necesidad y la importancia de hacer una reforma fiscal integral. Hay que cobrarle más a las plataformas digitales, son las que están ganando millones y millones de dólares en todo el mundo. Hay que hacer los cambios necesarios en ese sentido. Eh, Eso es lo que está en el contexto, lo que mm, se percibe en mayor o menor grado y a donde esperamos que se dirija la política económica en nuestro país. Ahora, siendo realistas, es un año de elecciones, es un año peculiar en México. Eh, los, los candidatos presidenciales hay que ver, pero creo que tienden a reservarse un poco en estas cuestiones por temor a despertar suspicacias o malas interpretaciones entre las cúpulas empresariales, banqueras y de las plataformas digitales. Y ahí va a ser interesante ver cómo se mueven los equipos económicos que están alrededor de ellos, cómo van tendiendo las bases, los diálogos, los acercamientos con todos estos sectores a los cuales hay que hacerles entender que les conviene que paguen más impuestos. Les conviene que haya una mejor distribución del ingreso. La sociedad mexicana creo que en estos años ha transitado a un punto de inflexión en el que pasamos en su mayoría de pensar que poner impuestos a la riqueza era malo para todos, porque tarde o temprano los ricos
y sus negocios terminarían cobrándonos esos impuestos con precios más altos, con menos empleo, con menos inversión. Ese tipo de narrativas y de discursos que se construyeron en los últimos 40 años, se demostró en estos años que no eran cierto. Este gobierno no aumentó los impuestos, pero sí hizo efectivo el cobro de grandes sumas que adeudaban los grandes empresarios y se evitaron las condonaciones, se acabaron los privilegios para las grandes corporaciones y los grandes potentados y no pasó absolutamente nada. No cayó el empleo, no se fue la inversión. Al contrario, vemos que en este momento impresionante de la inversión extranjera directa, eh, en por la pandemia es difícil decir que hubo un periodo de mayor crecimiento que el anterior, pero si uno hace esos artilugios matemáticos y extrae lo que es el efecto negativo de la pandemia, que nadie lo pudo prever ni calcular, en estos años hubo un mayor crecimiento económico que en los últimos 20 años, en términos reales. Muchas personas más salieron de la pobreza, es decir, estos acontecimientos han logrado cambiar el chip en muchas personas y mirar la fiscalidad progresiva o la tributación a las más altas empresas, nos han logrado mirar de otra manera. Y se están generando consensos sociales en este país, que eso es algo muy difícil de hacer. Un país tiene una estructura histórica bastante peculiar al haber sido colonia y bueno, al estar vecinos de un país como Estados Unidos, donde hay una cultura política bastante eh, pues eso, pesimista, pues haber cambiado el chip en ese sentido es una cosa impresionante. Y así, aquí estamos en 2024, frente a ese reto, una sociedad que exige más, que es más consciente, una realidad que muestra que sí se puede avanzar en términos de fiscalidad progresiva. Lo único que queda pendiente es que esos grandes corporaciones, que esos grupos se sensibilicen un poco más, entiendan los beneficios que para toda la economía tiene una fiscalidad progresiva, concretamente porque se pueden financiar mejor los estados y llevar adelante políticas muy importantes y necesarias para el siglo XXI, como es la renta universal, es la transición energética, como es el paso hacia formas de consumo más armoniosas, más sustentables, como es estas necesidades, como es la creación de un sistema de cuidados. Todas esas cosas no se van a poder hacer sin un buen sistema de financiamiento. Y si eso lo llegan a entender, me parece que es la parte que falta, que lo lleguen a entender los de arriba, las grandes empresas, que acepten que avanzar en ese sentido es benéfico para todos. Son los primeros que van a salir ganadores. Eh, Hay estudios económicos muy recientes que muestran, por poner un ejemplo de esto que estoy diciendo, que muestran que este proceso de redistribución del ingreso que se ha dado en México en estos años em, ha incrementado el consumo interno, la demanda interna, y ha beneficiado a esos empresarios que satisfacen la demanda interna. Es decir, una sociedad más igualitaria, una sociedad más justa, más cohesionada políticamente, incluso es benéfica para los mercados. El Adri- momento en que puedan entender eso es 2024, respondiendo concretamente la pregunta. Perdón que la haya contextualizado tanto, pero ¿qué esperamos en 2024? Esperamos eso, esperamos que por un lado, este proceso de transformación que se está dando avance más asertivamente en una reforma fiscal integral, porque la sociedad, por el lado de la sociedad, en estos años se avanzó muchísimo y hay una mayor conciencia de ello. Y esperamos también que los grandes empresarios entiendan que esto no es una amenaza para el orden económico global, ni siquiera es simplemente es Yo ya tengo como intentar. 300.000 otras preguntas, Adrián, pero tengo que dejarle a Claudia que haga alguna pregunta, porque si no, aquí nos Bien, vamos a muy bien. seguir. Adrián, sin embargo, para ser prácticos, para ser realistas en este sentido, que los grandes capitales, las grandes fortunas, en año de elecciones, no solo en México, Estados Unidos tiene elecciones, muchos países tienen elecciones este año, tenemos crisis de deuda, nunca como ahora
los países habían estado tan endeudados, pero también nunca como ahora tenemos billonarios defendiendo lo que han sido sus modelos de negocio. Entonces, Adrián, mi pregunta concreta sería, en los próximos 10 años, ¿el sistema tributario podrá transformarse? ¿Podrá cambiar de ser nada más un sistema en donde se obtienen recursos para financiar el gasto público y transformarse en un sistema de redistribución de la riqueza y generador de igualdad social? Próximos 10 años, ¿desaparecerán los billonarios o habrá más? Es muy buena pregunta. Em, a ver, en términos de futureando, yo creo que las cosas van a cambiar. Yo creo que se corregirá esa gran inequidad. En ese sentido, habrá menos billonarios, habrá un mayor ingreso para el resto de la sociedad. Tenderemos a ser sociedades un poco más igualitarias. Creo que sí se va a lograr. Hay resistencias, por supuesto. Hay que poner mucha atención en las resistencias que se están dando a esto. Pero por fortuna hay un empuje muy fuerte por mencionar ejemplos paradigmáticos, ¿no? Desde el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que en anteriores décadas ha tenido un comportamiento, pues, a favor, ¿no? de las políticas neoliberales, pues recientemente ha reconocido incluso la necesidad de una tributación progresiva y de corregir las grandes inequidades. No se diga la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que recientemente ha abierto un espacio para discutir estos temas en el Pleno. No se diga las otras, la CEPAL, ¿no? Por ejemplo, que también está muy involucrada en esto. Es decir, ya hay actores muy relevantes a nivel mundial y por supuesto que hay países, en Brasil, que es parte de los BRICS, y hay actores políticos en Estados Unidos mismos. Tenemos un ala del Partido Demócrata, con Bernie Sanders y con Alexandra Ocasio, que están impulsando muchísimo esto. Incluso hay figuras mundiales, incluso hay ricos que hablan acerca de que Del- quieren que les cobren más impuestos, ¿no? Es decir, hay una serie de fuerzas sociales, de actores que están empujando durísimo en eso. Y por supuesto que hay una sociedad cada vez más consciente de estos temas. Entonces, pienso que esas fuerzas van a terminar inclinando la balanza a favor de un mundo más igualitario. No sé si en 2050 alcancemos los niveles ideales de igualitarismo, porque venimos cargando una historia de siglos de desigualdad, pero creo que sí puede haber un punto de inflexión en estos años, en estas décadas. Ahora, también hay que pensar en las resistencias. ¿Qué son capaces de hacer las resistencias para evitar estos cambios? Argentina es un claro ejemplo de hasta dónde pueden llegar las resistencias, y que lo estamos viendo ahora con todo este proceso de privatización a favor de los ricos, con todo este proceso de endeudamiento y de generador de desigualdad que están ocasionando los primeros semanas de este nuevo gobierno. Entonces, ese tipo de resistencias hay que ponerles mucha atención y ver de lo que son capaces de hacer, porque a eso la sociedad se va a enfrentar. Yo no soy fan ni de la extrema derecha ni nada por el estilo, pero sí tengo una opinión diferente sobre que las privatizaciones sean a favor de los ricos. Creo que regularmente las privatizaciones deberían estar a favor del servicio, más que del gobierno, de los ricos o de los pobres, sino es a favor del servicio, porque idealmente, pues una compañía privada que su core business es dar un servicio, probablemente lo pueda dar mejor. Pero a mí, déjame te digo que esto del impuesto de la riqueza, la verdad, no me gusta, ¿no? Y no es ni porque yo sea millonaria, ni multimillonaria, ni mucho menos, ¿no? Pero el problema creo que radica, por lo menos como existe hoy en día, y aquí en Europa, ¿no? Que la implementación de estos impuestos de la riqueza, pues también enfrenta, pues, todas estas desafíos y críticas entre ellos, que incluyen entre esto, pues, la dificultad para realmente valorar lo que es todos los activos, especialmente aquellos que no son líquidos,
porque te genera una fuga de capitales y de contribuyentes ricos hacia jurisdicciones con menor carga fiscal, ¿no? O sea, y no hablo nada más ni de Panamá, ni de Hong Kong, ¿no? Sino de otros países que regularmente tienen menor carga fiscal y que pues siempre va a ser sobre este debate sobre lo que es la inversión y la eficiencia económica, ¿no? La efectividad para mí de lo que es el impuesto a la riqueza, pues también va a depender en gran medida de que el diseño específico de estas tasas impositivas estén realmente aplicadas y que las exenciones y las deducciones permitidas, pues como se integran dentro de este sistema tributario, sean realmente buenas, ¿no? Si vamos a los casos como el de Francia o Suecia, en donde las grandes fortunas de estos países pues han ido saliendo, inclusive dentro de misma Europa, a Irlanda o a Luxemburgo, ¿no? Que también siguen tributando alto, ¿no? A comparación de un Dubái o de un Hong Kong, pero se siguen yendo. A mí lo que me interesa mucho, o lo que veo, por ejemplo, desde afuera, Adrián, Claudia, es que en México hay más de 80 millones de contribuyentes, casi lo mismo que hay en Alemania. Pero el número que realmente pagan personas, las personas que realmente pagan impuestos y que presentan declaraciones anuales, pues es bastante bajo, ¿no? De los 80 millones de mexicanos que deben estar pagando impuestos, solo 2 millones de mexicanos presentan sus declaraciones del pago del IVA o 4 millones presentaron su declaración al pago de la renta, ¿no? O sea, es decir, menos del 5% de los inscritos, ¿no? Se dice que en México la recaudación realmente pues es de las más bajas de toda América Latina. Estamos en un 13% en comparación de nuestro Producto Interno Bruto. Y si nos comparamos con Brasil, que hablabas ahora de Brasil, Adrián, en Brasil, pues ellos del PIB pagan el 33% en impuestos, en Argentina el 28% en impuestos, hasta Sudáfrica está mejor que nosotros, al 26% del PIB. En México, menos de 2,000 compañías representan el 65% del total de lo recaudado. Entonces, ¿hay que ponerle más impuestos a los ricos, solo a los ricos? ¿O habría también que distribuir mejor y hacer más accesible que se paguen impuestos para todos? Y me gustaría tener tu visión sobre esto para el 2030. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, a ver, eh, es cierto los datos que estás mencionando, pero también hay que decir que el gasto fiscal, es decir, toda esta parte que corresponde a deducciones, condonaciones y bueno, que finalmente de los 10 pesos que se recaudan, pues solamente llegan al fisco 5 pesos. ¿Dónde se están yendo los otros 5 pesos en todo este gasto fiscal? Y sí, efectivamente, en México recae más la tributación en estos sectores porque tenemos una economía muy precarizada que en los últimos 40 años se fue deteriorando y generando espacios de informalidad muy, muy grandes. Y a pesar de ello, las ganancias de todos estos grandes, habría que ser más específico, pero pues no daría tiempo en el programa por decirlo, grandes corporaciones, las ganancias de grandes corporaciones no han dejado de crecer, ni tampoco la de los bancos. Los bancos han ganado una gran cantidad de dinero desde que se privatizaron en los años 90 y su aportación al fisco es mínima. La discusión de los impuestos a la riqueza, si bien sus términos operativos pueden ser delicados porque efectivamente es como difícil saber el umbral para distinguir quiénes sí tienen que pagar, quiénes no tienen que pagar, con base en qué, quién va a ser la autoridad facultada para hacerlo. Es decir, la Y implementación de si un ya impuesto a pagaste la riqueza. impuestos sobre algo, o sea, es decir, tú a lo mejor compraste una residencia o una casa, ¿no? Que pasa mucho acá en Europa. La gente con su trabajo, que ya les pagó impuestos, que ya devengó todo el rollo, ¿no? Y hizo el pago de impuestos con lo que les sobró, a lo mejor compraron una casa y págatelas a seguir pagando anualmente el impuesto sobre la casa de los ingresos que ya habías pagado. No, por supuesto que no es lo mismo a lo mejor enfrentándonos estos a los grandes megamillonarios y billonarios, pero me gustaría, Adrián, que para nuestro auditorio, sobre todo la mediana empresa, aquel que apenas está llegando a salir por el agua y poder distribuir él mismo o ella misma la riqueza que tiene a través de la generación de empleo, ¿cómo le decimos a esta persona, ya no, ahora te van a tributar más? O tú dices, ah, no,
solamente Ellos no los son los que van super a mega, tributar. mega, mega millonarios, es No, decir, no, a los 10 ellos no, hacen más de ellos un billón no, de dólares. ellos No, no. porque, bueno, un cálculo así que hizo Oxfam México, por ejemplo, Ujú. tomando como ejemplo solamente el 0,001% de la población, que son alrededor de 40,000 personas en México, que son aquellos que tienen una fortuna estimada, porque realmente nunca se llegan a saber la cantidad de esas fortunas, pero bueno, una fortuna estimada de De más un de billón. 20,000 millones de pesos, que son algo así como un poquito más de 1,000 millones de dólares. Un cálculo que se hizo sobre ese umbral de la población al cual, insisto, solamente acceden 40,000 personas de este país, nos daba como resultado una recaudación de 120,000 millones de pesos. Con 120,000 millones de pesos en México se puede financiar tres UNAMs, tres universidades nacionales. El presupuesto de la UNAM aproximadamente está en 42,000 millones de pesos. Los tres UNAMs de manera anual, con un impuesto de 1% a las fortunas de este 0,001% de la población de la que estoy hablando. Eh, Evidentemente, o sea, ni los pequeños y medianos empresarios, ni aquel que tiene en el banco 1 millón de pesos ahorrados, ni el que tiene una casa de descanso en Pero ¿qué Acapulco y un tanto es mucho, qué departamento, tanto es ellos no poquito? van a ser afectados con esto. ¿Cuándo crees tú, en qué momento de riqueza crees tú, Adrián, que deberían de ser entonces tributados las personas? ¿En qué momento? Eh, Cuando llegan al millón de dólares, al billón? no, no, yo creo que este cálculo que hicieron es correcto. O sea, apuntar que estas 40,000 personas que forman parte de un grupo de selecto de familias que tienen fortunas superiores a los 1,000 millones de dólares, creo que es un cálculo, ¿no? O sea, no sé, las autoridades tributarias en su momento tendrán que evaluar si ese umbral tiene que reducirse aún más al 0,001% de la población, no lo sé, pero tomando como ese cálculo, a mí me parece que es una relación importante. Ahora, ojo, eh, como medida recaudatoria, los impuestos a la riqueza tienden a no ser tan eficientes porque su implementación se enfrenta primero que nada a este tipo Oposiciones. de fricciones ¿no? ¿De En cómo lo donde, valoras? ¿Que sí cae, que no cae, que sí cabe dentro ajá, de la exacto, aún cubetita? así me parece que o sea, en términos de justicia, pues es más justo que ese umbral de personas que ya tiene la vida y más vidas compradas, ya no le falta absolutamente nada, tribute más que aquellos informales que efectivamente no están pagando y no aparecen en los números de recaudación que mencionaste, pero que es totalmente injusto porque viven al día, todavía aumentarles más los impuestos con su incorporación a la formalidad. Con esto quiero decir que la discusión de los impuestos a la riqueza no pasa tanto por su operación, la cual en términos recaudatorios puede ser problemática, pero hablar de impuestos a la riqueza es evidenciar un mundo que está mal en términos de justicia. Un mundo que está funcionando de manera incorrecta y que no es lo que esperamos. Al menos yo no espero que eso sea en 2050 o 2100, que el mundo siga así. Si seguimos con este mundo, las disparidades se van a hacer cada vez más abismales y ya no va a haber 40,000 familias ricas Pues en para el 2040, México. Probablemente habrá Adrián, 1,000 solamente, ¿no? no, te traigo de nuevo a la pregunta. Para el 2040, entonces, ¿te animarías a decir que lo suyo sería que al menos para el 2040 en México se empiecen a tributar a aquellos que hagan más de un millón de dólares, 1,000 millones? Dime un número. Yo creo que, no, un número, yo creo que ese cálculo que se hizo, ¿no? De 1,000 millones de dólares, tributar a partir de los 1,000 millones de dólares es Ok. algo, Es- para empezar, razonable. Pero la justicia fiscal no se queda solo en eso. Eso es un botón de muestra de que hay voluntad, de que hay capacidad de hacer las cosas, etcétera. Porque su eficacia redistributiva eh, puede ser cuestionable debido a la dificultad de implementarlo. Pero lograrlo hacer es un botón de muestra de todos los otros cambios que se tienen que hacer en la materia. Claro, Adrián, qué bueno que Diana trajo a la mesa esa discusión de los informales, los que no pagan, los que sí pagan, los que declaran, los que aprovechan las deducibilidades, porque precisamente creo, Adrián, y aquí en Futuriamos siempre tenemos esta posibilidad de diferir. Esa discusión es la que ha quedado rebasada
con la pandemia, con la crisis, con este epicentro de la desigualdad que fue el encierro sanitario. Porque lo que yo quiero preguntarte es, creo que la tendencia no es a señalar las grandes fortunas, no es señalar a los billionaires, porque ahora tenemos este juego de los unicornios, que a partir de que una empresa ya vende $1,000 millones, ya es un unicornio, y es un poco este juego de la meritocracia, ¿no? Que tenemos que irnos conformando que de 10 en 10 vayan saliendo y saquen la cabeza y entonces no nos quejamos porque sí hay movilidad social incluso entre los billonarios. Mi pregunta en específico tiene que ver, durante los próximos 20 años, ¿habrá las evidencias suficientes de que el consumo, de que el crecimiento de las economías es una manera de generar más impuestos, pero que la redistribución tiene que venir desde la política fiscal, viendo sectores como el farmacéutico, la discusión de las grandes armadoras, Diana y Adrián, de cómo los sindicatos le señalaron a las grandes empresas automotrices: ustedes no nos han aumentado el sueldo, pero ustedes ejecutivos y ustedes CEOs y ustedes, directores de finanzas, sí tuvieron mucho dinero. Entonces, ¿dónde está la equidad y la igualdad? Entonces, mi pregunta es esa. ¿Estamos en el camino correcto de cambiar ya la narrativa? Esa narrativa creo que ya no puede aplicarse. Sí, yo creo que sí estamos en el camino correcto. Desde el punto de vista de México, de lo que está ocurriendo en estos momentos, estamos en el camino correcto. Pero en Estados Para- Unidos también, Adrián. En Estados Unidos ve lo que está pasando, ve lo que está pasando en Alemania con los agricultores. Digo, Diana vive allá, nos podrá decir más, pero los ocupas en España, gente que está perdiendo su casa. Entonces, ¿dónde está la igualdad mientras tenemos conglomerados que se hacen ricos? Es que creo que es el tema de lo sistémico, como decimos los periodistas. Y claro, yo tengo una visión diferente porque yo soy periodista. Diana es empresaria, pero yo lo veo así. Sí, bueno, pues sí, efectivamente, como decía hace un momento, hay una tendencia en el mundo a señalar cada vez más estas inequidades. Y no es por personalizar, tienes toda la razón. O sea, no, a mí personalmente me cae bien Slim, es un tipo con una trayectoria interesante, ¿no? Y que tiene fundaciones y tiene una serie de acciones y una visión de la economía, pues interesante. No es personalizar nada, simplemente es decir lo que es. Es un mundo en el cual, así como se concentra la riqueza, se va generando la desigualdad y la pobreza. Y eso no es por causa personal tampoco, no es porque unos son más hábiles que otros y otros son más flojos. Es un sistema que está funcionando así. La forma en cómo crecemos, además de que es lenta, también tiene muchos problemas. Crecemos poco y crecemos mal. Crecemos mal porque estamos contaminando demasiado el planeta, porque los procesos financieros están chupando las energías productivas. Por poner un ejemplo, hoy día a los bancos no le interesa que tú pagues tu hipoteca, como antes. El modelo de negocio de antes era que acabaras de pagar la hipoteca y el banco ganaba. Ahora el banco tituliza tu deuda, la empaqueta, la convierte en otro activo financiero que se va por la banca sombra y gana mucho más que tú sigas endeudado a que termines de pagar. También crecemos mal porque crecemos con base en la precarización laboral. Este país lo evidenció en estos años de manera brutal. Se decía por mucho tiempo que aumentar los salarios era aumentar la inflación. Aumentaron los salarios y la inflación aumentó como en todo el mundo por causa del COVID, pero inmediatamente después la inflación se ha contenido y los salarios siguen incrementando. Es decir, todos estos factores los tenemos que analizar al momento de hablar de una tributación progresiva, porque pienso que hay muchos mitos y muchos de esos mitos parten de la generalización y de no entender que estas inequidades son resultado de procesos muy específicos. Eh, Aumentar los impuestos a las grandes empresas, insisto, no hay un estudio contundente al respecto que demuestre que aumentarles los impuestos
afectará su margen de ganancia. Probablemente afecten sus decisiones de decir, bueno, Crezco o tendré no que crezco hacer, aquí, claro. Porque hoy en ten- día en México, y por favor, corrígeme si no es correcto, en México se paga por ahí un 35% de tax, corporate tax en México. Es un porcentaje más o menos average, el idóneo. De ahí a que lo paguen otros es otra cosa, ¿no? ese es el problema. Entonces, ese es el problema, pero entonces hablamos de que el problema no está en la forma, sino en la ejecución. Pero entonces, si en México está el 35% de impuesto corporativo, ¿qué crees, qué porcentaje debería de existir, Adrián? Bueno, primero que se pague realmente Ah, esa bueno, cantidad. entonces lo que tendría que pasar no es que Segundo, se le tributen más, sino que se ejerzan o que se quiten todas estas condonaciones, estos paros de buenos cuates que había y hay en el gobierno para los que no pagan, ¿no? Y sí, que realmente paguen los que deban de pagar lo que tengan que pagar. Esa es una. Pero entonces, esa esto es es bien una. interesante porque luego lo que dice Claudia anteriormente es súper importante. Y es que se empieza a hacer una narrativa de que, ay, no, estos no pagan por flojos o estos no pagan por usureros, estos no sé qué tal. A ver, entonces veamos bien, ¿no? El impuesto que tiene que pagar el 35%, ¿se te hace correcto o crees que deberíamos llegar a casos como en Suecia o en Dinamarca que hay hasta el 70%? Yo creo que sí, yo creo que tal vez no al 70%, ¿no? A ver, para empezar, esta no sería una discusión nacional, esta es una discusión global. Porque estas corporaciones tienen la posibilidad de tributar donde se les pegue la gana o de implementar eh, medidas que les permitan evadir los impuestos o incluso llevarse las fortunas a paraísos fiscales, ¿no? Pues esta es una solución global y se tiene que impulsar un impuesto global a las corporaciones. Y ese impuesto global a las corporaciones, que ya es algo que se viene discutiendo, ya es algo en lo que se ha avanzado en ese sentido, me parece que tendría que ser superior al 35%. Probablemente se ha hablado en términos, bueno, hace rato mencionaron a Piketty, mencionaron a Zuckman. Ellos han hablado de un impuesto del 50 al 60% a estas corporaciones a nivel global, justo para que no tengan la posibilidad de evadirlo por algún lado, porque el hecho de que una empresa, al haberse aumentado los impuestos, se pueda mover, eh, eh, es una posibilidad. No en todos los casos sucede, porque las empresas toman sus decisiones, bueno, Diana lo sabe muy bien, no solo con base en los impuestos, toman sus decisiones con base en muchos factores. Pero el hecho de que una empresa se pueda mover por la razón fiscal no es culpa de quien le pone el impuesto, sino es en razón de que hay un mundo donde ha habido una competencia fiscal por atraer las inversiones, lo cual no ha sido promovido por por todo, sino más bien por cierto enfoque de la economía que se hizo del poder en los últimos años y que Y también, Adrián, aprovechándose de esa porque situación lo consiguió, ¿no? sí, pero también tiene que ver porque, ¿no? Uno cuando paga impuestos y ves tus impuestos, ¿no? Cuando los ves y los vives, dices, con gusto los pago, ¿no? O sea, y Eso cuando es es más importante, claro. fácil pagar tus impuestos, también con gusto los pagas, ¿no? En Estados Unidos la mayoría de la gente paga impuestos, uno porque los ve y porque es fácil pagar los impuestos, no tienes que tener un PhD para poder pagar impuestos. Aquí en España la gente paga menos impuestos porque no son tan favorables inclusive para la gente que gana poco. Los autónomos pobrecitos, o sea, de verdad, pobrecitos. Entiendo por qué mucha gente decida no pagar impuestos. Uno, porque es súper difícil y luego porque además también son muy altos hacia también la parte de abajo, ¿no? Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. Tiene que ser favorable y uno tiene que ver los impuestos, ¿no? Reflejados. O sea, si yo voy en un metro que está limpio, que está decente, que puedo ir, ¿no? Decíamos el otro día, Claudia, yo lo platicamos en alguna ocasión, que el país progresista o de progreso se nota no porque los pobres tengan coche, sino porque los ricos estén usando el transporte público, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta cuando realmente vale la pena que estás pagando tus impuestos y los quieres usar. Y yo creo que también de eso se trata. Clau, ¿cómo ves? Sí, estoy de acuerdo con cómo se cobran los impuestos. Sin embargo, querría, Adrián, hacia el futuro, seguir abundando en esta gimnasia que nosotros hacemos de futurear. Había paraísos fiscales, había países que hicieron desde las legislaciones laxas
su modelo de negocio. Irlanda, por ejemplo, ¿no? Que creo que tuvo una experiencia agridulce, ¿no? De la sonrisa de Irlanda, hoy tenemos una gentrificación bastante fuerte. Entonces, el asunto de cómo se van a pagar los impuestos para las grandes empresas tiene que ser un acuerdo mundial. Adrián, ya nos lo dijiste, pero ¿se pondrán de acuerdo todos los países del mundo para poder que la tasa promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sea del 60? Ya si tú inviertes, ya si tú compruebas que puedes pagar menos, pues qué bien, pero la regla es la regla. Sí, yo espero que sí. Para el 2050 tengamos al menos un impuesto mínimo global mundial a las grandes corporaciones. Digo, no sé exactamente el monto, pero espero que sea mayor al 35%. Yo creo que para el 2050 vamos a tener eso, porque hay una necesidad, que es lo que mencioné hace rato, los procesos financieros, el calentamiento global, la precarización laboral y las movilizaciones sociales que ya no resisten todo esto, lo está empujando. Y incluso hay un sector de las corporaciones, un sector de la riqueza que ya no ven con tan malos ojos la fiscalidad progresiva, entienden los beneficios que éste pueda tener. Y uno de los beneficios, igual como decía Diana, pues es que haya mejores servicios públicos. Digo, un poco es difícil como esperar que primero existan los servicios públicos eficientes y luego ya pagamos nuestros impuestos, porque ¿cómo financias los servicios públicos eficientes? Eh, Necesitas dinero, ¿no? Para hacerlo. Y los gobiernos han caído en el endeudamiento y algunos lo han podido hacer bien, otros pues por causas de la corrupción lo han hecho mal, pero yo creo que pequeñas muestras de voluntad o grandes muestras en este contexto deberían ser suficientes para animar a los ricos a insertarse a este tren de la fiscalidad progresiva. México es un Yo sí ejemplo, creo ¿no? que hay esto, no sé, digo, yo no soy amiga de personal de ninguno de los 10 más grandes Billionaires. millonarios, de los Mexican billionaires, no soy amiga personal de ninguno, pero yo estoy segura de que es las 15 top personas creen o podrían creer que pagarían más impuestos si vieran realmente un desarrollo del país. Oye, Clau, pero se nos está yendo el tiempo entre las manos y a mí me encantaría que nos siguiéramos en nuestra super sección de preguntas rápidas. Adrián, esto te cuento que va A bien ver, bueno porque queremos que te posiciones en el 2050, ¿no? Ahí vamos a tirar la mente. Ya estamos, hoy es en el 2050, ya estamos acá. Y te vamos a decir unas palabras, Claudia y yo te las vamos a contar. Y nos gustaría que tú nos regresaras alguna respuesta con al menos una sola palabra, a ver qué te viene a la mente. ¿Te parece? me parece muy interesante y puede ser divertido. A ver qué sale. Los Vale, economistas no Como, somos de respuestas rápidas, no somos de gatillo fácil. por eso es una palabra, ¿eh? Una palabra Ok, solamente. A ok. ver cómo te sale. pobreza, Adrián. Una palabra 2050. Tiene que disminuir muchísimo. Bien. Menor. Menos, Oye, menos. Muy bien, yo menos. quiero pensar, 2050, el renta básica universal. Se logró. Yes. El Se dos logró mil implementar, cincuenta, pues. sí, sí, se logró, se logró. Adrián, impuestos. Democracia, justicia. Oye, ¿cuántos billionaires en el 2050? Más o menos que hoy. No, ya no debe haber. No billionaires. Oh, No ok. billionaires. No, es que eso es injusto para toda la sociedad. Sí, porque está claro que la riqueza en este momento, en su mayoría, no se genera, se hereda, de acuerdo con lo que he leído. Las grandes riquezas, pues. El 2050, la palabra privilegio, Adrián. Quedó en el pasado. Oye, 2050, desigualdad. Mm, menos. Justicia social.
prioridad. Muy bien. 2050, evasión de impuestos. Mm, em, rechazo social. Algo que acá como nos duele, Adrián, en México. Patrimonio. Patrimonio. Esa está complicada. Patrimonio. Mm, pues es un derecho, ¿no? Patrimonio es un derecho. Muy bien, muy buena palabra. Oye, 2050, meritocracia. Mm, cuento de hadas. Wow. Igualdad, Adrián. Eh, es orgullo humano. Muy bien, oye Adrián, yo la verdad es que para terminar en esto, a mí me gustaría, si acaso, rescatar una pregunta para hacértela y decirte dónde se necesitan realizar estos cambios, ¿no? Para que este 2050 llegue a esto que estás visualizando el día de hoy, ¿no? En las políticas, para la población vulnerable, en la política fiscal, en la política pública. ¿Cómo hacemos para que en México, en países como México, se incremente la producción, la generación de empresa y empleo? ¿Cómo nos ves en este futuro por venir? ¿Qué tenemos que hacer? Esta ha sido la más difícil de todas, creo. ¿Cierto? No, pero muy bien, muchas gracias. Empezar por la política fiscal, a mí me parece. El primer cambio pasa, el cambio más urgente pasa por la política fiscal para que en 2050 tengamos un mundo más igualitario, menos injusto. Concretamente, ¿qué cambios de la política fiscal? Bueno, en México se tiene que revisar absolutamente todo lo que se ha hecho en los últimos 40 años de política fiscal y avanzar hacia una tributación progresiva. Sacar del ambiente, por el momento, la idea de homogeneizar el IVA en alimentos y medicinas. Eso no conviene por el momento. Sacar de la mente la idea de incorporar como fin central de la fiscalidad progresiva, incorporar a la informalidad, a la tributación. Eso se tiene que hacer paulatinamente, pero no es el fin último de esta tributación que se está pensando. Esta tributación tiene que ser progresiva en el sentido de avanzar hacia las grandes corporaciones, avanzar hacia los bancos. Los bancos, el sistema financiero tiene que aportar muchísimo más en este país. Las plataformas digitales, todo su modelo de negocios tiene que transparentarse y ser más, tiene que apoyar más en términos de fiscalidad. Tenemos que revisar los gastos impositivos, es decir, todo este sistema de deducciones, de evasiones, de condonaciones. Tenemos que ver quién sí lo necesita, quién no lo necesita. Y bueno, se tiene que hacer más manejable, más eficiente el sistema de recaudación. Se tiene que seguir combatiendo la corrupción, porque esto toca directamente, pues es dinero Claro. público, se tiene que mostrar y que hay un buen uso de este dinero público. Creo que tiene que seguir esta racionalidad en el gasto operativo del gobierno. Eh, y finalmente, para estos cambios en la política fiscal, eh, yo creo que sí es importante que el Estado, el gobierno de México y creo que muchos gobiernos tienen que revisar los procesos de endeudamiento que se vienen pagando desde hace décadas. Hay que, como en los años 70, 80 se hablaba de renegociación o condonación de las deudas externas, eso es algo que se tiene que hablar y muy en serio porque en este país se siguen pagando deudas que se contrajeron hace décadas que no fueron justas, que beneficiaron y enriquecieron más a esos grandes billonarios. Entonces, también ahí se tiene que abordar en el paquete como de cambios fiscales el para qué y por qué seguir pagando gran parte del presupuesto público en esas deudas que, que no son legítimas y que además yo creo que ya se pagaron hasta de más en estos años.
Como las hipotecas, Adrián, como las hipotecas. Exactamente, sí. No nos quieren dejar salir porque siguen titulizando la deuda pública y ganando millones más. Les conviene más que sigamos endeudados a que les paguemos. Así es, así es. Querido Adrián, con esta gran pregunta de Diana, con una gran respuesta de tu parte, bueno, pues me quedo con ganas de preguntar si en este nuevo ecosistema debería haber también estímulos, estímulos para empresarios que aquí en Futuriamos están apostando por generar bosques, por cuidar el agua, por cuidar el medio ambiente, emprendedores que han estado observando necesidades sociales y a partir de ahí generan empresas que van a crecer. Entonces, creo que sí podemos aspirar a tener nuevos billonarios con sentido social, Adrián. Bueno, esta es igual una muy buena pregunta. Claro que tenemos que apostarle a la economía social, sin duda, ¿eh? Es una parte que está muy subestimada de las cuentas nacionales, pero que es muy importante, la economía social. Y por Sí. supuesto que en esta necesidad que tenemos de transición energética, hace falta impulsar proyectos sustentables. Claro que sí, y es una tarea del Estado que tiene que apoyar esos proyectos sustentables. El Estado tiene que financiar el cambio de modelo energético, tiene que financiar la reforestación, el Estado tiene con sus políticas fiscales, ya sea de estímulo o de subvención, por uno u otro lado, pero tiene que apoyar este cambio de una economía tan consumista y que deteriora el medio ambiente hacia una economía más social, más armoniosa con el medio ambiente, que genere mayor preservación de los recursos naturales y bienes públicos de calidad para todos. El Estado tiene que apoyar eso. Ahora, ¿cómo sería la ingeniería de esa economía social? ¿Qué papel deberían jugar los empresarios? Yo creo que tienen que jugar un papel muy importante, porque pues es la parte creativa de la sociedad, la parte que articula sinergias. La parte empresarial es la parte que impulsa, que va desbrozando los caminos. Pero también yo creo que tenemos que sensibilizar a nuestros empresarios en el sentido de que el fin último de su iniciativa no tendría por qué ser necesariamente individual, es decir, ser cada vez más ricos. Me parece que también me parece que el fin último tendría que ser tener sociedades más Más justas, un justas. ambiente más sustentable, porque Y así tener ganamos todos. planeta. Y tener Exacto, porque es planeta. nuestra, Tener planeta, exactamente. está en realidad ser una sociedad o una compañía de impacto social, me parece que hay muchísimo de eso hoy en día. Así es, eso, creo que en eso, ese es si me permiten regresarme un poquito a la otra pregunta, creo que ese es igual uno de los grandes pendientes y que tiene que acompañar a una reforma fiscal. El sensibilizar, porque están como muy polarizados los ánimos. Por un lado, se ve a la figura empresarial como los enemigos Y de no. los cambios que necesitamos, pero y por el otro lado, se ve de manera amenazante los cambios que vienen, como si perder algunos privilegios que se tengan es perder la vida en ello. No, de lo que se trata es de justamente de cuidar la vida de todos. Entonces, creo que hace falta un gran proceso de sensibilización eh, que eso, pues es una tarea titánica. Creo que es la madre de todas las batallas, ganar los procesos de comunicación, en donde esto se ponga de relieve, o sea, haya un cambio de chip en el que el fin último no es la acumulación per se, porque de nada sirve que vivas en tus jardines amurallados, ¿no? Es decir, vivas en tus mansiones, alejadas de la Claro. pobreza, Pero, vivas en pero tus tiene que yates haber de un lujo. chip, tiene que haber ese cambio de chip de dos formas, Adrián, ¿no? Del empresario que yo creo que cada vez menos está pensando como ese marajá de Pocahú, ¿no? De vivir en su amurallada mansión con la princesa Yasmín. Yo creo que de esos empresarios ya cada vez hay menos. Me parece ¿Qué son los que billonarios? la nueva generación está pensando en generar impacto y quien no lo está haciendo, pues seguramente también va a ver en menoscabo sus fortunas porque la gente que consume, pues no les consumirá. Pero yo quisiera, no quiero terminar con la última palabra. Hoy, Adrián, quiero decirte gracias, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Hemos tenido un capítulo divertido, educativo, informativo. Ha sido genial futurear contigo. Muchas gracias. Queremos agradecerte que has estado aquí con nosotras, compartir este espacio
y parte de tus investigaciones. De verdad, gracias, Mil. No, al contrario, querida Diana, querida Claudia, muchas gracias por la invitación. Yo igual me la pasé muy bien. Es importante intercambiar estos puntos de vista. Les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, querido Adrián. Pues sí, esto es Futureamos, así hacemos Futureamos, siempre pensando en el futuro, querida Diana. Gracias, gracias por este gran capítulo, querida Diana y querido Adrián. Pues nos vemos en el futuro. No se despeguen de su computador, que estaremos próximamente avisándolo cuando sea el siguiente capítulo. Nos vemos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Pónganle clic, díganle ahí al follower que estaremos con ustedes pronto. Un abrazo. Un abrazo.